Ya, entonces, vamos por favor cerrando el formulario. Ya, se va a cerrar en breve. Profe, ¿le llegó el examen? Bueno, la práctica. ¿Cómo dice John? Sí, le llegó o sea, quiero saber porque ya lo hice. Ya, ahora lo vemos. Si no llega, te doy espacio para que lo envíes. Pero terminemos todos, ¿ya? Por favor, no puedo ver casos particulares. Ahora lo vemos. Ahora vemos, John. Muy bien. Vamos a entonces a cerrar el formulario, ¿ya? Vamos a cerrar el formulario. Y le voy a dar 10 segundos más para que si tienes tu nombre ahí que estás completándolo, lo envíes. ¿Sí? Ujú. Muy bien, cerramos entonces el formulario. Muy bien, ya está. Muy bien. John, tenías la consulta si se ha recibido tu formulario. Vamos a buscar tu nombre, ¿ya? A ver, John Cárdenas. A ver, vamos a buscar. Ya, Cárdenas Hernández es tu apellido. John. Sí, profe. Ya, Sí, profe. sí, se ha recibido. Aquí está. Ya, muy bien. Fue el mío. Entonces, muy bien. Entonces, eso son el Profe, examen, ¿puedo ¿ya? fijar? Ha llegado. Diego. Profesor, disculpe, se le ha llegado. No sé si le ha enviado a tiempo. Ya. Bueno, voy a compartir acá los nombres. Si ves tu nombre, vamos a compartir a ver la lista de los que se ha recibido. Ya, a ver, acá vamos a chequear. Ya, estos son los que se ha recibido. Están los apellidos, ¿ya? Porque los he separado. A ver, chequea si está tu apellido, a ver. Ya está por apellido, ¿eh? Por apellido. Ya, esos son los que se han recibido, 21 fichas. Ya, entonces, ya viste si está tu apellido, genial, se ha recibido. Muy bien. Profe, el mío no le ha llegado. ¿De cuál? El mío no ha llegado. Porque no has enviado, Yo pues. le envié. Yo le envié ya hace ¿Dónde un está tu minuto. pantallazo a ver de que has enviado? Pero es que me dice ya no se toma respuestas en el formulario. Porque acabó el tiempo, pues, Diego. Pero lo envié a las 8:24. Yo cerré a las 23, Diego. Ah, ya, bro. Bueno, no, tienen que ser responsables. Este es un examen de paso que se ha dicho ayer. Si no has podido venir, probablemente te han avisado tus compañeros y tienen que llegar puntuales, ¿no? No es un tema menor, ¿no? Muestra Y, ya la Profesor, yo le envié ahí ahora, acá en mi hora dice 8:23 a y... ver, envía la foto, Fernando. Acá por el chat. Ya, vamos a avanzar, ya vamos a avanzar. A ver, Creo que no se pueden ver por acá foto, profesor. ya, entonces mándalo al delegado al WhatsApp y que el delegado envíe al WhatsApp. A ver, vamos entonces a compartir. Hoy día tenemos tema nuevo. No hago los formularios, pero aquí voy a publicar. Vamos a ver cómo se crea. Entonces voy a crear el paso evaluado a modo de tarea porque necesito que se evalúe automáticamente. Entonces, vamos un ratito. Un experimento parece esto, pero ahora mismo en el Classroom voy a ver lo que se ha creado. A ver, ustedes me dirán. Lo que no quiero es que aparezca que es tarea. Ya vamos acá un momentito. Disculpen que ahí ensayamos, pero a ver. Esto está creado en la semana 4. Miren, esto está en el Classroom. Yo acabo de crear un paso evaluado, pero no lo tienen que dar. Obviamente ya lo han dado, ¿cierto? Mi pregunta es, si ustedes ingresan ahora, porque yo no puedo ingresar aquí, solo se entra con dominio, si a ustedes les aparece que el formulario ya lo dieron
o les pide hacerlo. A ver, a mí me parece así, ¿no? ¿Cómo les aparece? ¿Pueden entrar, por favor? Igual, profe, así nos aparece. Sí, que ya lo dieron ya. Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, así. Sale para entregar, profesor. Ah, Se le ya. sigue. O sea, es una tarea pendiente. Ya, a ver, vamos a chequear acá en sus notas. A ver, vamos a ver tus notas, sus ceros. Ah, el paso evaluado está acá. Ya, voy a chequear ya, porque lo que quiero es que se ponga así las notas para que después descargarlo todo junto, ¿no? Normalmente me he estado cargando un poco haciendo las cosas individuales, pero en la capacitación docente que nos han dado, nos dicen que deberíamos dejar que el Classroom acumule las notas y luego descargarlas todos en una sola, ¿no? Para no generarnos más labor de registros y más papeleo. Voy a ver cómo lo mejoro esto, porque ya se ha creado, pero todos los pasos deberían estar acá y todos sus informes aquí. De tal manera que pueda descargar en un solo evento todas sus notas, ¿no? Y no estar haciéndolo de manera individual, ¿ya? Voy a ver cómo se registra esto, porque supuestamente debió haberse calificado, pero parece que no. ¿Ya? En todo caso, en la próxima lo que les diría es enviarles como tarea y ustedes ingresar, ¿ya? Sin embargo, me preocupa, y eso también es un tema de inclusión, ¿no? ¿Todos ingresan desde su computadora o alguno ingresa desde celular? ¿Cómo son sus situaciones? Porque eso puede afectar un poco, ¿no? Imagina que te pongo ahí y tienes que entrar al Classroom. Aquí es porque te doy el link en el chat. Pero si yo te envío al Classroom, en el Classroom puedes manejar desde el celular, ¿hay alguna dificultad? Ninguna, ya, perfecto. Entonces la próxima, cuando enviemos, o sea, estoy hablando de un momento, ¿ah? De un momento que van a dar el paso a los 5 de la semana 5, voy a crearlo como tarea y entonces como tarea tienes que entrar a Classroom, rendir el examen desde ahí, porque ya no lo voy a mandar desde el link desde acá. Y si haces tu tarea, entre comillas, vas a llenar el formulario, ahí va a aparecer tu nota registrada, ¿no? Porque está autocalificada también. Ya, entonces, esa sería la idea un poco. Y vamos a ver en el siguiente paso, ¿ya? Pero ahora vamos a avanzar la clase. Ya, entonces eso es lo que quería ver y parece que no se califica, sino que tiene que hacerse como tarea. Ah, ya, espera un momento a ver acá. Ya, vamos a compartir la presentación de audio. Que me estoy olvidando del Epic. Ya. Ya, ¿pueden ver en pantalla? ¿Confirman? Sí, profe. Ya, bacán. Muy bien, entonces, ya. Vamos a ver hoy día lo que es respiración celular. Ya, vamos a ver el tema de por qué este evento es importante, ¿no? Todos los seres vivos. Y entonces lo que vamos a hacer es un poco la, la, la explicación, ¿no? De la respiración celular. ¿Ya? Un momentito, un segundo aquí. Ayer hemos terminado bien tarde y no he podido hacer algunos pendientes de la mañana.
segundo, a ver. Ya, un minuto, por favor. ¿Ya? Déjame coordinar algo porque aquí, lamentablemente, en la mañana hay bastantes cosas y ayer, como hemos estado muy tarde, no las he terminado. Un minuto, por favor. Vamos a retomar, ¿ya? A ver, vamos a compartir nuevamente. Un segundo. Muy bien, estamos entonces hablando de... A ver, aquí. Muy bien, estamos hablando entonces de la importancia, ¿no? De la respiración celular. Ya, entonces aquí tal vez lo más resaltante es que este evento ocurre en los seres heterótrofos, ¿no? En este caso, por ejemplo, este herbívoro tiene la propiedad de alimentarse, ¿no? De los seres autótrofos, aquellos que producen sus alimentos, y para ello va a necesitar consumirlos, ¿no? Este evento principalmente se da entonces en seres heterótrofos y uno de sus fines es la producción de energía, ¿no? Para el trabajo celular. También tiene una función ecológica porque establece, por ejemplo, que en la atmósfera, bueno, en este caso se consuma oxígeno, porque este proceso consume oxígeno, y se restablezca o se devuelva dióxido de carbono, ¿no? Entonces en ese trabajo celular vamos a ver que la célula, en este caso la organela, la mitocondria, tenga un trabajo muy importante, ¿no? La definición de respiración celular, entonces, es ese proceso donde vamos a ver un conjunto de reacciones químicas de tipo catabólico, ¿no? Hay una degradación de moléculas. Y aquí se libera energía, ¿no? Es exergónico también. Oxidativo porque muchas de las moléculas de aquí van a perder electrones, ¿no? Van constantemente a perder electrones y va a consistir justamente en la degradación de la materia orgánica, ¿no? Este ciclo es de manera también permanente y cumple toda la ley de la termodinámica, ¿no? O sea, aquí prácticamente si una molécula brinda energía es porque la energía está en los enlaces de las moléculas, ¿no? En la glucosa, en los polisacáridos, en los enlaces se van perdiendo esos enlaces y se va liberando energía, ¿no? Entonces va a haber una conservación de la energía que se puede perder en forma de calor y se va a ganar en forma de enlaces químicos, ¿no? La síntesis de ATP, ¿no? La síntesis de ATP o fosforilación es un proceso donde una molécula de ADP, o sea, adenosindifosfato, va a ganar un fósforo inorgánico. Al ganar un fósforo inorgánico, ese ADP, esta molécula, ¿no? Que está formada de una base nitrogenada, un azúcar, una pentosa, y dos ácidos fosfóricos, fosfato inorgánico, esta molécula va a transformarse mediante la hidratación, porque gana agua, en adenosín, ¿no? En adenosín trifosfato, ¿no? Entonces aquí ya en esta molécula vamos a ver que hay tres fósforos, ¿no? Tres fosfatos inorgánicos unidos a la base nitrogenada, que es adenosina, y al azúcar, ¿no? A esto se le llama ATP. Entonces el ATP es una molécula que se produce a partir de ADP más fósforo inorgánico. Este proceso se llama fosforilación. Hay un proceso inverso que es la desfosforilación, donde se usa ATP y nuevamente se descompone en ADP más fósforo inorgánico, ¿ya? Es el proceso inverso. Sea cual sea el proceso, muy importante mencionar que la molécula que aquí se va a ganar es ATP. Y nuestro trabajo va a consistir en hacer el seguimiento de cuántas moléculas de ATP se va ganando en las fases, ¿no? De la respiración celular, ¿ya? Eso hay que seguir el rastro.
Ya, entonces, la fosforilación se da a nivel de sustrato, obviamente, ¿no? Es decir, que la molécula se va sintetizando el ADP, perdón, ATP, que donde el ADP gana fósforos, ¿no? Gana fósforos y obviamente esta molécula de ATP ya es una molécula energética, ¿no? Estable, pero energética. El ATP entonces está unido a un sinfín de moléculas a través de procesos de fosforilación, como les menciono, ¿no? Hay moléculas como por ejemplo las ATPasas que lo que le hacen es unir, ¿no? Ese fosfo inorgánico y formar ATP, ¿no? Entonces necesita, de hecho, protones, el ganar energía, y lo hace con moléculas como las ATPasas, ¿no? Ahora la mitocondria es la organela, y hemos estado hablando de esta organela muy importante, que es la responsable de hacer este trabajo, ¿no? Ojo que la mitocondria está tanto en plantas como en animales. Habíamos comentado que plantas y animales hacen respiración celular, hacen este proceso de producción de energía. En el caso de los animales es más notorio que las mitocondrias están diversificadas, ¿no? Ayer hablábamos de que están en todas partes, en neuronas, en el cuello del espermatozoide, en hepatocitos, ¿no? En células musculares está diversificado en los mitocondrias. Y la mitocondria es una estructura, recuerden, con muchos componentes de origen bacteriano, ¿no? Hablábamos de la teoría endosimbiótica, por la cual las mitocondrias provienen de una bacteria, al tener ribosoma bacteriano y ADN bacteriano, ¿no? De tipo bacteriano. Entonces, esta mitocondria tiene un sinfín de proteínas. Aquí está un detalle de ellas, ¿no? En su cadena transportadora, la cual está en su membrana interna. Tiene proteínas como por ejemplo los citocromos, especialmente el citocromo C, ¿no? El citocromo B, la coenzima Q y la NAD deshidrogenasa, que son moléculas que van a estar en la membrana adheridas y que van a tener un rol muy importante en el transporte de electrones, ¿no? Otra proteína integral transmembrana muy importante es la ATPA sintasa, ¿no? Es un canal protónico, como dicen, porque aquí lo que va a hacer es justamente ocurrir el proceso de ganar a partir de un evento de desprotonización, o sea, de que el hidrógeno pase por esta membrana, se va a ganar moléculas de ATP, ¿no? Como les vuelvo a mencionar, no hay que perder el rastro de cuántas moléculas de ATP se gastan, perdón, se producen en las fases de la respiración, ¿ya? Pero siempre también viendo la complejidad de que hay varias proteínas integrales, proteínas periféricas, como el citocromo C, por ejemplo, que está aquí, o el coenzima Q, que ayudan y que son muy importantes en la respiración. La inactivación o la desnaturalización de estas proteínas ocasiona que el proceso no se dé, ¿ya? Entonces es muy importante saber. Vamos a ver las etapas de la respiración celular, ¿no? Una de las etapas más importantes es la glucólisis. Como menciona su término, es el rompimiento de la glucosa. ¿En qué? En piruvato, ¿no? Ya esta primera parte, la fase 1 entonces, llamada glucólisis, la glucosa se va a desdoblar en piruvato, ¿no? Dos moléculas de piruvato. Y ahora lo vamos a ver en detalle. La segunda es la formación de acetilcoenzima A. En esta fase, entonces, el piruvato que se ha formado en la glucólisis va a transformarse en acetilcoenzima A, ¿no? Un precursor de la vitamina A. Este ocurre en el mitosol, como menciona, ¿no? O también llamado el citoplasma de la mitocondria. En cambio, este ocurre en este ocurre aquí, ¿no? Fuera de la mitocondria, aún todavía sin ingresar, ¿no? Fuera de la mitocondria. Este ya es dentro de la mitocondria y todo lo demás ya es dentro, ¿no? Excepción de la fosforilación que se da exclusivamente en la membrana interna, ¿no? En las crestas mitocondriales. ¿Ya? Ahora, le decía que no hay que perder rastro del ATP, efectivamente, ¿no? Por ejemplo,
no siempre se va a ganar la misma cantidad de moléculas de ATP. Hay una diferenciación dependiendo de qué tipo de lanzadera se usa, ¿no? Las lanzaderas son proteínas integrales que van a darse cuando la molécula de piruvato ingresa a la mitocondria. Entonces, si usa un determinado tipo de proteína, ¿no? Puede ganar 38 y puede ganar 36. ¿Alguien podría decirme de qué lanzaderas estamos hablando? ¿De qué proteínas de membrana? ¿Cuándo se gana 38, por ejemplo? ¿Qué tipo de proteína de lanzadera? Del malato espartato. Muy bien, el malato aspartato, ¿cierto? ¿Dónde encontramos malato aspartato? En las células del corazón, en las células del hígado, el hepatocito, y las células del riñón. Estos tres órganos, su tejido que está formando estos órganos, tienen células que tienen la lanzadera malato aspartato, ¿no? O sea, es la mayor eficiencia, donde aquí en la glucólisis gana 2 ATPs, en el ciclo de Krebs 2, y en la fosforilación oxidativa gana 34, ¿no? La diferencia está acá justamente, ¿no? En la fosforilación está la diferencia. En cambio, la lanzadera glicerol fosfato se encuentra en neuronas, en miocitos esqueléticos, es en la célula muscular. Y aquí, por ejemplo, hay una diferenciación, ¿no? Es menor la cantidad de ATP que se produce, ¿no? La diferencia nuevamente está en la fase de fosforilación oxidativa, ¿no? Gana 32, mientras en malato aspartato gana 34, ¿ya? Entonces, no hay que perderle rastro. Recuerden, glucólisis 2 ATPs, ciclo de Krebs 2 ATPs, fosforilación oxidativa 34 cuando es malato aspartato y cuando es glicerol fosfato 32, ¿ya? Entonces es la diferencia de la ganancia de moléculas de ATP. Vamos a ver eso ahora a continuación, ¿no? Muy bien, entonces, visto el resumen, vamos a describir cada una de las fases. La glucólisis, que es el primer evento, consiste en el rompimiento de una molécula de 6 carbonos, en este caso la glucosa, a 2 moléculas, ¿no? A 2 moléculas de 3. En este caso, esas 2 moléculas de 3 se llaman piruvato, ¿no? Piruvato, ¿ya? ¿Dónde está? A ver. Ah, todavía acá no está, está cambiando. Está abajo todavía. En este caso serían 2 moléculas. Aquí están las 2. Pero cada una tiene 3 carbonos, ¿cierto? Estos son los procesos intermedios, ¿ya? Entonces en estos, al final voy a tener 2 moléculas de piruvato y cada una tiene 3 carbonos. Hay procesos de ganancia de electrones, de pérdida de electrones, ¿no? Aquí, por ejemplo, para producir este piruvato se gana un ATP por este lado y otro ATP por el otro lado. Por eso es que en la glucólisis neto, ¿no? Se producen 2 moléculas de ATP, ¿no? Por eso acá resalto ganancia neta. 2 moléculas de ATP, ¿no? Como ganancia neta. ¿Ya? Y recuerda que la glucosa se transforma en ácido pirúvico, ¿no? En ácido pirúvico. La formación de acetilcoenzima y ciclo de Krebs es muy importante remarcar, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se va a formar la acetilcoenzima, la única manera en que se dé es en presencia de oxígeno. Ahora vamos a hablar de la fermentación. Pero este piruvato, recuerden que tiene 3 carbonos. Para ingresar a la membrana o la mitocondria, necesita ser en presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, no ingresa el piruvato y más bien el piruvato va a ir a la fermentación, a la vía fermentativa, ¿no? Porque está en ausencia de oxígeno. Entonces, el primer requisito es que el piruvato para ingresar a acetilcoenzima, tiene que estar en presencia de oxígeno, ¿no? La mitocondria solo trabaja en procesos aeróbicos, no trabaja en procesos anaeróbicos, ¿sí? Muy bien, entonces el piruvato se transforma en acetilcoenzima, para eso pierde una molécula de carbono en forma de dióxido de carbono,
aquí gana, bueno, en verdad gana un hidrógeno, perdón, pierde un hidrógeno, ¿no? Porque ese NAT se va a llevar, ¿no? Se va a llevar un protón y lo va a transformar en NADH, ¿no? Entonces, ahí en este proceso se le agrega coenzima, ¿no? Un precursor de la vitamina A, y ya se transforma en acetilcoenzima. Esta molécula es la que ingresa a la siguiente fase. Recuerden que la formación de acetilcoenzima es el segundo paso y el ciclo de Krebs es el tercer paso, ¿no? Tercera fase. Aquí en el ciclo de Krebs, o también llamado ciclo del ácido cítrico, esa acetilcoenzima, el fin es que al final, después de todo el proceso de reducción y procesos en donde el ADP se transforma en ATP, proceso de fosforilación, vamos a ver que hay dos moléculas transportadoras de electrones, el NAT y el FAT, ¿no? FATH2. Estas dos moléculas van a ir a la siguiente fase, a la fosforilación oxidativa, llevando protones, ¿no? Llevando protones. ¿Ya? Entonces, van a llevar estas moléculas hacia el otro hidrógenos, ¿no? Hidrógenos más específicamente. El ciclo de Krebs entonces es un proceso en realidad para producir moléculas intermediarias. En este caso se va a producir sucesivas descarbonizaciones, ¿no? Y sucesivas oxidaciones, ¿no? O sea, pérdida de electrones. ¿Ya? Se forma, como mencionaba, el NAD, ¿no? Y el FAT, ¿no? En un ciclo. En este caso, un FAT por 3 NAD, ¿no? Esa es la proporción 3 a 1, ¿no? 3 NAD por un FAT. La ganancia neta entonces aquí por ciclo, ¿no? Es un ATP. ¿Ya? Por un ATP. Pero recuerden, ¿cuántas moléculas de piruvato son al final? Son 2. Este es un ciclo. En el otro ciclo, la otra molécula de piruvato va a formar otra ATP. Por lo tanto, si aquí con una molécula de piruvato, solo una, produzco un ATP, con la otra que recuerden que formó 2 ATP, formará otro ATP y con eso suman los 2 ATPs que hemos estado hablando, ¿no? Muy bien, entonces esto ya también se queda para la lectura. Y la última fase es la desfosforilación oxidativa, ¿no? En esta fase tal vez lo más importante es mencionar que las proteínas que habíamos hablado, los citocromos, las proteínas integrales o digamos periféricas, aquí van a cumplir un rol importante. ¿Por qué? Porque ese NADH que mencionamos en la fase del ciclo de Krebs, ahora va a liberar esos protones, ¿no? Esos hidrógenos los va a liberar y va a generar un gradiente, ¿no? Entonces ese gradiente va a ser porque va a dar hidrógeno, se va a protonizar dentro de la membrana internamente y va a generar un gradiente de hidrógenos. Aquí se va a acumular hidrógenos, ¿no? Se va a acumular hidrógenos. Y de otro lado va a empezar a liberar electrones. Entonces los electrones van a viajar a través de las proteínas transmembrana, ¿no? Y va a llegar una molécula muy importante, ¿no? En este caso la molécula clave aquí, la sectora final de electrones, es el oxígeno. Ese oxígeno que respiramos, a veces falta, pero hay que darle. Ese oxígeno se va a unir al hidrógeno protonizado que está aquí y va a formar agua, ¿no? Entonces, con la energía de los electrones que está aquí más el hidrógeno que se le va a dar, se va a formar agua, ¿ya? Entonces, recuerden, el hidrógeno ha provenido de los NAT, ¿no? Este NAT, ese hidrógeno le ha proveído, pasa esta proteína integral, este canal, y el hidrógeno se suma más el oxígeno y forma agua. Entonces el agua al final es el producto de esta fase. Y el oxígeno cumple el rol de aceptor final de electrones, ¿no? Entonces, ¿el oxígeno de dónde proviene? Del oxígeno molecular, ¿no? En el agua. Y el hidrógeno proviene del NAT, ¿no? NADH, ese es su origen. Nuevamente aquí se va a producir ATP, ¿no? ATP. ¿Ya? Entonces aquí, por cada NAT se producen 3 ATP y por cada FAT se producen 2 ATP, ¿no? Hay una relación ahí, ¿no? Hay una relación.
aquí un análisis antes de pasar, ¿no? ¿Qué pasará si alguno de estos citocromos C, estas eh, que están aquí especialmente, se bloquearan o se desnaturalizaran, ¿no? O sea, prácticamente, por ejemplo, un veneno o alguna molécula la inactivara o haría que su centro proteico se inactive, o sea, que ya no funcione. ¿Qué pasaría con los electrones? Ah, profesor, eso sería grave porque, por ejemplo, el cianuro y algunos elementos químicos muy venenosos, lo que hacen es bloquear este proceso bioquímico, ¿no? De transporte de electrones. Al bloquearlo, hace que las proteínas que están aquí ya no cumplan este rol de llevar el electrón y ser al final, cuando el hidrógeno pase a esta parte, poder formar que el oxígeno se una al hidrógeno y forme agua. Entonces, la cadena transportadora de electrones cumple un rol muy importante. Y hay varias proteínas o moléculas que las bloquean, como por ejemplo el cianuro. Tenemos varias moléculas que hacen bloquear este proceso de electrónico y que puede ser fatal, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes consumir oxígeno, pero este oxígeno nunca va a aceptar los electrones. ¿Y qué va a pasar con los hidrógenos? Se van a empezar a protonizar o se van a acumularse aquí y lo que van a producir es un cambio de pH. No solo a nivel mitocondrial, sino a nivel celular. Y eso va a producir un cambio de pH, una acidez mortal y va a producir el envenenamiento, la muerte de la persona, ¿no? De ese ser vivo. Todo porque se acumulan los hidrógenos y obviamente no se unen al oxígeno y no forman agua. ¿Por qué el oxígeno no se unirá al hidrógeno? Porque le falta electrones. ¿Quién le da electrones? La cadena la cadena transportadora de electrones, ¿no? Entonces, un rol muy importante, ¿no? Muy delicado estas proteínas, ¿sí? Muy delicado. Muy bien, el balance energético, entonces vamos a revisarlo. Habíamos dicho que la lanzadera malato-aspartato era la más eficiente, produce ¿cuántos ATPs? A ver. ¿Cuántos ATPs produce la malato-aspartato? 38. Muy bien, profe, 38. Ya estoy, para mi parcial falta nada, creo que 2 semanas, ¿no? 3 creo. Estamos en semana 5, como hoy estamos al día ya con todos los cursos, nos hemos nivelado hoy día. Sí, faltarían 2 semanas, sí, 2 semanas, ¿no? 3 prácticamente, ¿no? Para que es tu examen parcial. Entonces, 38 moléculas de ATP es lo que gana la lanzadera malato-aspartato. ¿En qué tejidos u órganos está? Corazón, hígado y riñón. Ahí Y está. eso, profe, me ganó. Ajá, muy bien, corazón, hígado y riñón, profe. Y la otra, ahora vamos a revisar dónde está, pero este es muy importante también, en qué tejidos están, ¿no? En qué órganos. ¿Ya? Muy bien, entonces, dicho eso, el proceso de balance energético es cuántas moléculas de ATP gana, ¿no? ¿Cuántas esas monedas? Aquí, en glucólisis 2. En el ciclo de Krebs, ¿cuánto gana? También 2, ¿cierto? También gana 2. Aquí hay una y aquí está la otra, ¿no? Ahí están las dos. Y en la última, la fosforilación oxidativa gana 34. Entonces sumamos, profesor. 2 más 2, 4. 4 más 34, 38, profesor. Ganamos 38 monedas, ¿no? Entonces, este es el balance, ¿no? El detalle está aquí, lo voy a dejar para que ustedes lo puedan ver. Vamos a la otra lanzadera, la glicerol fosfato, ¿no? Esta se encuentra en neuronas, en músculos, ¿no? Etcétera. Es un poco curioso porque si el músculo necesita más energía y la neurona también, ¿por qué usa un sistema menos eficiente? ¿Por qué aquí se producen 36 y en las otras 38? A ver, ¿quién podría deducir o inferir? A ver. ¿Qué podrías decir? A ver, ¿por qué si esta necesita más energía? Porque obviamente los músculos gastan mucho más. Uy, la neurona mucho más que el músculo. Porque tiene un sistema tan poco eficiente. ¿Por qué no le han dado la de 38? ¿Qué mencionan? A ver. ¿A qué está asociado esa menor eficiencia? Justo las que necesitan más.
¿Con qué se puede compensar eso? A ver. Con la parte donde no lleva oxígeno, la otra parte. Ya, pero está relacionada a la cantidad. Por ejemplo, ¿cuántas mitocondrias tiene una neurona comparado con las mitocondrias del corazón? O sea, del miocardio en este caso, ¿no? El músculo, la célula miocardio. ¿Quién tiene más mitocondrias? ¿Neurona o miocardio en el corazón? El miocardio. A ver. Las neuronas, ¿no? Y con La eso compensa. neurona tiene más mitocondrias, profe. O sea, aquí compensa su ineficiencia con la cantidad de mitocondrias. El músculo tiene más mitocondrias que el riñón o que el hígado. Ah, profe, entonces compensan la poca eficiencia con la cantidad de mitocondrias. A más mitocondrias, más producción de energía. ¿Ya? Aquí también podríamos hablar, por ejemplo, de los espermatozoides, ¿no? A ver, averigüen, a ver, googleen qué tipo de lanzadera usa las mitocondrias de los espermatozoides. A ver, vamos a googlear. Ya, a ver, tarea rápida, a ver. Averigua qué lanzadera usa tus mitocondrias, tus espermatozoides, a ver. A ver. Vamos a averiguar, a ver. Lanzadera de lactato, profe. Lanzar el lactato, ¿te pareció? Ya. Yo también acá estoy averiguando. Si es lanzadera de lactato, de malato. No de lactato, profe. Ahí acá hay otra, ¿no? Sí, justamente. A ver. Sí, acá justamente he visto es una investigación, ¿no? ¿Y cuántos ATPs produce la lanzadera de lactato? Que es otra lanzadera probablemente, ¿no? Probablemente sea menor. A ver, ¿qué dice? A ver lo que se averigua. ¿Cuántos ATPs produce esa lanzadera de lactato? Que es otra, ¿no? No es ni glicerol-fosfato ni malato. Profe dice 17. Ah, 17. Claro, entonces mucho menos energética que un músculo, ¿no? ¿Por qué podría suceder eso? A ver, ¿quién me podría decir otra vez? A ver, analicemos, a ver. ¿Por qué a la mitocondria le dan entonces, aparte de que tiene una lanzadera diferente al lactato, que es una proteína de membrana, le dan mucho menos energía, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasaría con eso? A ver. Por lo mismo, por la cantidad de mitocondrias. Y por lo Ya, mismo, profe. claro, también tiene que ver con la cantidad de mitocondrias. Aparte es un proceso de ahorro energético, porque mire, ¿qué pasará si yo le doy... eh, recuerden que los espermatozoides solo uno va a llegar a fecundar, entonces yo produzco, bueno, el espermatozoide se produce millones, ¿no? En el varón. Darle tanta energía para que mueran y un proceso poco energético, poco eficiente en realidad, sería gastar la energía, ¿cierto? Entonces no le convendría también a las células invertir tanto para que al final no tenga un rédito o una eficiencia energética. Entonces produce mitocondrias, pero poco energéticas, pero igual todas ellas van a competir. La más apta, la más adaptada es la que va a lograr fecundar, ¿no? Al óvulo, y ahí es una competencia entre ellas, ¿no? Entonces darle más energía no tiene sentido, simplemente que tenga la energía suficiente para llegar a fecundar al óvulo, ¿cierto? Entonces eso, mira, qué importante lo que estamos aprendiendo aquí,
que las lanzaderas están con una lógica, ¿no? Cantidad de mitocondrias, pero también eficiencia energética, ¿no? Ahorrar la energía. Ya, entonces vamos a continuar aquí. Gracias al que ha averiguado, gracias a ustedes. Vamos a ver, la glucosa entonces se transforma en piruvato, ¿cierto? Dijimos que son 2 moléculas de piruvato. En este caso, con la lanzadera glicerofosfato, igual acá se producen 2 ATPs en la glucólisis. Y en el caso de del ciclo de Krebs también se deberían producir 2, ¿cierto? 2. A ver, ¿dónde está acá? No lo veo aquí. Bueno, acá menciona que en glicerofosfato se producen 2 NAD, 2 FAT. Bueno, nos falta acá, ¿no? Debería ser aquí en el ciclo de Krebs 2 también. Y más los, en este caso, ¿cuánto le faltaría para 36? 32, ¿no? Y ahí sumarían sus 36, ¿no? Entonces sería 2 en la glucólisis, 2 en el ciclo de Krebs y 32 en la fosforilación oxidativa, ¿no? Ahí sumarían prácticamente sus 34, 36 electrones, ¿no? ATPs, perdón. Ya, a ver acá. Muy bien. Vamos a ver los otros entonces eventos, en este caso la fermentación láctica, ¿ya? ¿Qué pasa ahora cuando esa glucosa se da en presencia o está en un evento, ¿no? La glucosa con 6 carbonos, pero donde no hay oxígeno, ¿no? No hay oxígeno. El oxígeno no está presente en el ambiente y entonces la glucosa elige otra vía que se llama la vía de la fermentación láctica, ¿no? O fermentación alcohólica. Ahora vamos a ver que hay 2 tipos de fermentación, ¿no? O láctica o alcohólica. ¿De qué depende? Depende de quién lo produce, ¿no? Por ejemplo, la fermentación láctica se da en bacterias, ¿no? Ejemplo, en el yogur. La bacteria Lactobacillus, por ejemplo, esta bacteria se usa para la fermentación y producción de yogur, ¿no? Ahí podemos hablar de un proceso láctico porque el principal producto va a ser el lactato o ácido láctico, ¿no? Entonces la glucosa nuevamente tiene 6 carbonos y en esta vía, la fermentación láctica, se va a producir al final lactato. Ya no ácido piruvico, sino lactato, ¿no? Claro, el piruvato se forma, pero luego del piruvato se forma ya el lactato. ¿Cuáles son los productos aquí? Bueno, aquí se van a producir, no está acá, pero se va a producir dióxido de carbono, CO2, y se va a producir ATP, ¿no? En este caso, la cantidad de moléculas de ATP que se van a formar van a ser 2 moléculas de ATP, ¿no? Como acá está 2 monedas, ¿no? 2 moléculas de ATP. Es un proceso poco eficiente en realidad, ¿no? También lo realizan las células musculares, ¿no? Las células musculares también realizan el proceso láctico en ausencia de oxígeno y lo que hace es, en este caso, también producir lactato, ¿no? A partir de la degradación de glucosa. Y entonces son dos células, ¿ah? Las células bacterianas y las células musculares las que producen fermentación láctica. Entonces, a este ciclo, a la producción de ácido láctico, también le llaman el ciclo de Cori, ¿ya? Y es una ruta metabólica en la cual el lactato, entonces, producido en el músculo, va al hígado, ¿no? Y donde se convierte nuevamente en glucosa, ¿no? Entonces, los músculos, a partir de la fermentación láctica, producen ácido láctico y en el hígado se va a producir, a partir de ácido láctico, la producción de glucógeno, ¿no? ¿Ya? Músculo donde va el hígado, donde se convierte nuevamente en glucosa, ¿no? Claro, en este caso, en el hígado se va a producir una gluconeogénesis, ¿no? Se va a producir glucosa a partir de ácido láctico, ¿ya? Pero nuevamente, aquí, porque recuerden, en el hígado se almacena en forma de glucógeno, ¿no? En músculos y en hígado, la glucosa está almacenada en forma de glucógeno, que es la principal reserva de los animales. Ese glucógeno que aquí se almacena en el hígado, es como el banco, ¿no? La reserva de energía, se va a desdoblar por un proceso de catabolismo y se va a producir nuevamente glucosa, ¿no? Y le va a dar energía y va a dar un ciclo virtuoso aquí.
Y entonces eso se llama ciclo de Cori, ¿no? La ruta metabólica del lactato, donde el ciclo, dice, en el músculo va al hígado y luego se convierte nuevamente en glucosa, ¿ya? Muy importante, entonces mira qué función tiene el hígado, ¿no? Producir glucógeno, transformar energía, detoxificar, muy importante, nuestro, hay que cuidarlo, ¿no? Tomar agüita en la mañana, no hay que renegar. Muy bien, cuidar el hígado ahí. La fermentación alcohólica es el otro proceso, también en ausencia de oxígeno. Recuerden, aquí no hay oxígeno, es una vía anaeróbica. ¿Quiénes hacen fermentación alcohólica? ¿No? Este es muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hablar de las levaduras, ¿ya? Acá dice lactato, no, aquí está mal, ¿ya? Aquí vamos, regeneración por ya, no. Ahí estamos ahora. Aquí lo que se va a producir es CO2, ¿no? En el otro le puse, ¿no? Entonces hay que corregirnos. Aquí en la fermentación alcohólica sí se va a producir CO2, en el otro le puse 2, ¿no? Aquí vamos a corregirnos, ¿ya? CO2 y lo que vamos a jugar en el partido de Perú, alcohol, ¿no? Con moderación, por supuesto. Pues le llamamos fermentación alcohólica, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a producir dióxido de carbono y alcohol. En esta producción de dióxido de carbono y alcohol, la glucosa nuevamente con 6 carbonos se va a desdoblar a piruvato y al final se va a producir etanol, ¿no? Etanol, ¿ya? Este etanol, que es ya el alcohol que les menciono, va a también producir en el proceso mismo dióxido de carbono. ¿Cuántas? 2, ¿no? 2 moléculas de CO2. ¿Ya? Por cada molécula entonces de glucosa se producen 2 moléculas de CO2. ¿Y cuántos ATPs? También 2 ATPs, ¿no? También 2 ATPs. También es un proceso poco energético, ¿no? Poco eficiente. ¿Quiénes hacen fermentación alcohólica? Las levaduras, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, la levadura que se usa para el pan, también para elaborar cerveza y varios procesos fermentativos, ¿no? En la ingeniería industrial se usa bastante, ¿no? En biotecnología bastantes especies, ¿no? De Saccharomyces para producir procesos fermentativos, el pan y otros eventos más. Entonces, la fermentación alcohólica, en conclusión, tiene como productos el dióxido de carbono, al etanol, que me menciono acá, y producción de 2 moléculas de ATP, ¿ya? Vamos a ver aquí qué más, creo que es lo último. Sí, es lo último. Ya vamos entonces acá a salir. Ajá, muy bien, ya está. Muy bien, entonces, sí, Fernando, a ver. Profesor, ahí lo que estaba haciendo la fermentación alcohólica, por las dos partes es lo mismo, se ve en el gráfico, lo que estaba compartiendo. Ya, ya, sí, los dos son eventos similares, la alcohólica y la láctica. ¿De qué se No, diferencia? o sea, la misma, la alcohólica. El gráfico se evidencia que se comparte para dos lados diferentes, ¿no? Pero son las mismas. ¿No hay ninguna corrección ahí? ¿O está igual? ¿O debe ser eso? Ya. Menciona qué de diferente hay. No, hay una diferencia. En la láctica no se produce dióxido de carbono. En la alcohólica sí se produce dióxido de carbono. No, lo que me refiero es que en la misma gráfica de la alcohólica hay dos vías por donde se va. Una por la derecha y una por la izquierda. Pero las dos vías son las mismas. Sí, son las mismas porque el piruvato, en este caso el piruvato, toma el mismo camino, ¿no? Formarse en etanol. Y en ese proceso cada uno va a tener su proceso de ganar, de oxidativo y reducción, ¿no? Proceso gana electrones, pierde electrones. Entonces el otro piruvato hace la misma ruta, ¿no? Al final es una suma, ¿no? Es una suma de eventos para que se dé eso que se ha mencionado, ¿no? Igualito ocurre también en la láctica. Un piruvato toma un camino y toma su propio camino de oxidación y reducción. Y la otra molécula hace lo mismo, ¿no? Entonces, aquí cada piruvato va a hacer su proceso independiente, pero son gemelos, como puede decirse, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Gracias. Ya, muy bien. Vamos a hacer un receso de unos
10 minutos, a ver, para poder continuar, ¿ya? Vamos a hacer, y de ahí va a tocar otra vez el paso evaluado, ¿ya? Entonces un receso, vamos a dar 15 minutos, ¿ya? Para que también puedas repasar, para volver al paso evaluado de esta semana, de ahora, ¿no? De lo que hemos conversado, ¿ya? Entonces retomamos, vamos a dar 9:35, ¿ya? 9:35 retomamos para tu paso evaluado. Sí, John. Profe, no me había dado cuenta, pero se había puesto paso evaluado a las 8, creo. 8:20, ¿no? ¿Cómo? O sea, el paso evaluado ese de 8:20 creo que no lo llegué a entregar. O sea, no me di cuenta. Pero sí estuve porque estaba haciendo la práctica. Ya, pero John, tienes que mandar tu evidencia, ¿no? No, ya no puedo recibir más porque los compañeros, bueno, No, pues, sí ese, pero o sea, ya hice la práctica y todo, pero se me olvidó hacer el paso evaluado. no te comprendo. Hiciste la práctica, pero sí le hemos cerrado la... Profesor, No, lo que pasa es que ese paso evaluado, lo que ha subido, Ujú. lo que no ha subido, lo ha editado nada más, creo. Ah, ya, Ah, ya, Es la pero... misma, es la misma. Sí, entonces ya. lo pongo como entregado, profe. Ah, ya. A ver, lo hemos hecho como prueba, pero yo la voy a eliminar porque lo que vamos a hacer ahora sí va a valer, ¿no? Ya no voy a mandar el link, voy a mandar como tarea y tienen que ingresar a la tarea y hacerla. ¿Ya? Era una prueba, pero si la has hecho entrar normal, ¿no? Ya se da tu paso, no hay problema. Igual la voy a eliminar. Es una prueba, lo mencioné en la... ¿Ya? Lo elimino ahora para que no les confunda. Ya, para que no se confunda. Ya, muy bien.